Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. No sabía dónde estaba. Gracias, presidente. Bueno, se dijo mucho esta mañana, con respecto al proyecto que estamos abordando. Algunos con críticas más elevadas, menos elevadas. Se habló mucho de la pobreza. ¿Y cómo no hablar de la pobreza, señor presidente? Si somos un país con un 32% de argentinos sumidos en la pobreza. 32 de cada 100 argentinos son pobres. 32 de cada 100 argentinos. 6 de cada 100 argentinos son indigentes. En la década del 70, presidente, la pobreza era del 4%. 4 de cada 100 argentinos eran pobres. En el 83, cuando recuperamos la democracia y asumió el doctor Raúl Alfonsín, 3.9 de cada 100 argentinos eran pobres. La verdad, presidente, es que ese es el dato que nos tiene que convocar. Y ese dato no nos puede convocar al discurso fácil o al echarnos la culpa o al construir castillos de papel. El sistema democrático tiene una deuda con los argentinos pobres. Nosotros, todos los dirigentes políticos del sistema democrático, tenemos que hacer una profunda autocrítica y tenemos que pensar profundamente qué es lo que estamos haciendo mal, qué hacemos mal para que aún con crecimiento nuestro país siga siendo una fábrica de pobres. Todos estos años de democracia le debemos a los argentinos, por lo menos en algún momento, empezar a recapacitar y empezar a plantearnos seriamente si lo que estamos haciendo está bien. Y la verdad, presidente, yo mucho me temo es que vamos a seguir contando los pobres. La realidad nos indica, señor presidente, que hay una pobreza estructural que ha llevado a que cientos de compatriotas nuestros vivan de la economía informal. El mercado del trabajo, señor presidente, es lo que no logramos resolver desde la política. No lo estamos logrando. En el año 1995 se instaló en la República Argentina los 2 dígitos de desocupación y a partir de ahí nunca más pudimos resolver de manera constante, progresiva, con sustentabilidad, el drama de la falta de trabajo. Nunca nos detuvimos a hacer un análisis concienzudo respecto a lo que pasa con la generación de trabajo en la República Argentina. Tampoco, me temo, lo estamos haciendo ahora. Tampoco lo estamos haciendo ahora. Y ese es el grave problema que hace que hoy estemos reconociendo, porque es eso lo que estamos haciendo. Acá hubieron algunos discursos para intentar poner en algún lugar
el proyecto de ley. Mire, presidente, el proyecto de ley que vamos a votar es el mea culpa más vergonzoso de la política. Estamos reconociendo que hay millones de compatriotas nuestros que están en la economía informal. Y es un título elegante para decir que hay millones de compatriotas nuestros que se las rebuscan, que le ponen todo el día el cuerpo y el corazón para sacar su familia adelante. Y ese reconocimiento, señor presidente, no puede ser para decir que si los que estaban o los que estuvieron o los que vamos a estar. Ese reconocimiento tiene que servir para saber que tienen que ser infamantes las palabras de aquellos que se alzan en contra de los pobres y pretenden rotularlos para simplificar el drama de la pobreza en la Argentina. Yo quisiera hoy que pudiéramos en este proyecto de ley reivindicar a los cientos de trabajadores y trabajadoras informales que hay en nuestro país y que forman parte de nuestros desaciertos políticos, que no forman parte de ningún clientelismo político, forman parte de la necesidad, de esa necesidad que nosotros de la política no sabemos resolver. Porque es muy fácil, señor presidente, decir no quieren trabajar. Es una manera de tratar de apaciguar las conciencias. Pero aquellos que detentan el poder, aquellos que detentamos el poder económico, político, laboral, sabemos que ningún pobre quiere ser pobre, presidente, o alguno de acá cree que a algún pobre le gusta vivir en la villa, o que alguna mujer en serio a los 14 años se embaraza por un programa social. Es una infamia. Es una infamia que forma parte del discurso de aquellos que jamás han puesto sus zapatos en una villa. Yo, señor presidente, en este trabajo de votar una ley para reconocer, porque es lo que estamos haciendo, no pretendamos decir ningún discurso altisonante. No cabe ningún discurso altisonante, muchachos. Lo único que estamos haciendo es diciendo que los excluidos, como dice Francisco, los que son más, tienen que estar institucionalizados, tienen que ser visibles, tienen que tener representación. Y esa representación tiene que ser respetada por el Estado. Y es cierto que hubo un momento de gran crisis en la Argentina, en la que dimos un primer paso para la generación de ese espacio de consulta, ese espacio de decisión, que resultan ser estos lugares donde pretendemos que los trabajadores informales y sus representantes tengan la legalidad que corresponde. Bienvenido sea que lo pudiéramos hacer. Es un pequeño paso de muchos otros grandes pasos que tenemos que dar, señor presidente, porque la realidad también nos indica que si seriamente queremos llegar a pobreza cero, tenemos que empezar a pensar que no solamente se trata de la canasta básica alimentaria, que se trata de algo mucho más importante, porque se trata del hábitat, se trata de los servicios, se trata de alcanzar los niveles educativos que nos permitan a cada uno de los argentinos tener la oportunidad de desarrollarnos y llegar. Llegar a la pobreza cero, señor presidente, implica un país en crecimiento y distribución durante por lo menos 10 años a un promedio de un 5, un 7%. Que
lejos estamos, de tener ese país. Porque ese país requiere crecimiento, sustentabilidad en el tiempo y vocación política de distribución equitativa. Ninguna de las tres cosas están ocurriendo hoy. Ninguna de las tres cosas están ocurriendo hoy. No tenemos ni vamos a tener un crecimiento de más del 5% el próximo año. Nada hace suponer que podamos tenerlo los próximos 10 años. Y por cierto, la distribución de la riqueza es lo más inequitativo que tenemos, porque no tenemos la vocación de resolver aquellos puntos donde se decide la distribución, que es precisamente la carga impositiva. Señor presidente, el próximo tema que vamos a tratar tiene que ver con eso. Tiene que ver con tratar cómo distribuimos riqueza. Y lamentamos que el oficialismo no haya tenido la vocación de construir el diálogo para que con el próximo tema, todos los bloques aquí reunidos, podamos empezar a dar los pasos que hay que dar para distribuir mejor la riqueza. Nuestro bloque acompaña gozoso, y estoy utilizando una palabra muy cercana a la Iglesia, este anteproyecto que viene a decirnos que los pobres no quieren ser pobres, que los pobres quieren trabajar y que aun cuando trabajan en la informalidad quieren tener derechos, quieren tener representantes y quieren tener una mesa donde discutir las razones de sus pobrezas. Yo lamento, señor presidente, que ya casi cerrando advierta que falta tantos diputados del oficialismo, porque han sido muchos los discursos que desde la bancada del oficialismo se han dado en orden a este tema. Espero que solo sea circunstancial las ausencias que advertimos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.